Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Francis, es un placer saludarlo. Me alegra verlo. ¿Cómo está usted, Francis? Stalin, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con usted esta mañana. De igual manera, dialogar con usted, Francis. Nadie lo vio venir. Por eso nadie lo atacó y siguió su camino sin despertar sospecha. Esta es la introducción que hace Thalia Flores en uno de sus artículos y se refiere a Daniel Noboa. Este candidato que tenía modestas cifras de apoyo en el orden electoral hasta el 13 de mayo, cuando se presentó con un chaleco antibala en el debate presidencial impecablemente vestido. Y ahí la historia cambia. Le quiero preguntar a usted, mi querido Francis, ustedes que le toman el termómetro indicador a la opinión ciudadana, pública, respecto a los niveles de preferencias, en este caso en el orden electoral, tampoco registraban en el radar electoral la presencia de Daniel Noboa en el balotaje. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se visibilizó con anterioridad? Bienvenido. Stalin, mire, hay que entender que este proceso electoral fue un proceso electoral completamente atípico. A mediados de mayo, el presidente de la República decreta la muerte cruzada. Eso hizo que el CNE llame inmediatamente a elecciones. Para finales de mayo, la mayoría de los candidatos ya estaban haciendo campaña. Hay que recordar que el binomio conformado por Daniel Noboa fue el primero en inscribirse, el primero en salir a presentar su plan de trabajo. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos dos momentos importantes que logramos investigar. El primero es cómo arranca la intención de voto con relación a ese proceso tan sui generis. Pero aquí es importante tomar en cuenta algo, Stalin. Este proceso electoral tuvo una duración del doble que una elección normal. Una elección normal dura un mes, empieza en enero y termina en febrero. Hoy empezamos a finales de mayo y terminamos en agosto. Tuvimos 2 meses y medio de campaña. Esto hizo que mucha gente empiece a involucrarse directamente con el proceso electoral. Lo estuvieron viviendo a lo largo de la primera etapa que le digo. Ahí teníamos con mayor intención de voto a partidos y candidatos que ya habían participado en la política. Es decir, tomaron una ventaja por la infraestructura y por el nivel de conocimiento y recordación que tenía la población de estos candidatos. Me refiero a que en ese momento estaba Luisa con una intención de voto muy alta, que es el voto duro que tienen ellos, alrededor del 30%. Después estaba muy abajo, ¿no? Yacu Pérez con 14, Otto con 13, teníamos a Villavicencio con 10, y ese era el primer inicio de la campaña. Poco tiempo antes de la elección, tuvimos 2 eventos que realmente marcaron este escenario electoral. El primero fue la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio. Esa fue la primera patada que se dio al tablero. ¿Por qué? Porque entre el electorado se generó ira, se generó incertidumbre, se generó impotencia. Usted sabe que esos sentimientos automáticamente generan reacciones. Y pocos días después tuvimos un debate. Este debate generó en cada una de las candidaturas un resultado completamente diferente. Específicamente en Daniel Noboa, ¿qué generó el debate? Él se presentó como un profesional con conocimientos, con capacidad, con soluciones. Fue el único candidato que no peleó, que no cayó en la vieja política. Él presentó soluciones, no se dedicó a minimizar o a pelear con ninguno de los otros candidatos. Fernando Villavicencio fue el mayor perjudicado en el debate. ¿Por qué? Porque no estuvo. Entonces la población no vio un candidato en esa candidatura y obviamente los primeros días de la siguiente semana no tenía voto.
Después nosotros evaluamos quién ganó el debate. Entre el 25 y el 30%, dependiendo el día, salía Daniel Noboa como el triunfador del debate. Estos atributos solo una que él cosita, presenta. Francisco, ¿cuáles fueron los indicadores o las variables que determinaron que hubiera sido Daniel Noboa el que ganó el debate? Esto es muy importante porque sobre eso ha dependido cómo se pronunció el electorado. Mire, nosotros preguntamos quién ganó el debate y dependiendo el día, entre el 25 y el 30% decía Daniel Noboa. ¿Qué atributos vieron? Sin duda alguna, la seriedad, la solvencia, la capacidad, la presentación de soluciones. Él respondió las preguntas que le hicieron. Se vio que estuvo capacitado y entrenado y preparado para afrontar el debate, lo que no hicieron los otros candidatos. Los otros candidatos, bueno, en segundo lugar en menciones de quién ganó el debate estaba Topic, pero muy abajo, con 18%. Entonces había una diferencia, pero eso hizo que tanto Topic como Noboa tengan en la última semana un crecimiento que nunca antes en la historia del Ecuador se había visto. ¿Y ¿Por qué le digo esto? cuánto pesó, Francis, discúlpame, que en el caso de Daniel Noboa no apareció como un antagónico en la política? Yo creo que en el electorado joven, en el electorado que está participando por primera vez en todos los temas políticos, lo vieron como algo, una opción nueva. El no caer en la vieja política, sin duda alguna, le abrió la puerta para mucha gente que está harta. Recordemos de Stalin que hemos vivido estos últimos años una crisis política que no ha tenido parangón en nuestra historia. Tanta fue la crisis política que el presidente de la República tuvo que llamar a una muerte cruzada. Era ingobernable el país en estos años. La gente se da cuenta que esta crisis política lo único que hace es agravar la crítica situación en la que vive. Recordemos de Stalin que 9 de cada 10 ecuatorianos dice que la situación del país es mala. Hoy los principales problemas son la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, la crisis económica y el desempleo. Estos problemas con la crisis política no han dado, no hay una salida si es que se mantiene esta crisis política. Entonces, lo que hizo Daniel Noboa en dar soluciones es lo que realmente espera este grupo mayoritario de indecisos, que están cansados y asqueados de la vieja política. Quien más gritó no tuvo el respaldo que creía que podía llegar a tener, teniendo esa posición conflictiva, esa posición de achaque, de recuerdos, de pasados, de cosas que hoy no sirven para nada. Hoy el ecuatoriano quiere que le solucionen los problemas, no quieren culpables. Estamos cansados, la mayoría, de que no se reactive la economía del país, porque eso lamentablemente lo único que hace es que 7 de cada 10 ecuatorianos sigan siendo pobres y que lamentablemente no tengan una opción para alcanzar un trabajo. Los jóvenes no pueden acceder a una universidad, no pueden estudiar. Es un país sin oportunidades para los jóvenes. Lo que generó Daniel Noboa en el debate fue esa esperanza, ese optimismo, esa oportunidad para ciertos segmentos que hoy día se sienten completamente olvidados de Stalin. Buenos días, Francis. ¿Cómo está? Le saluda Erika Poveda. Erika, buenos días. En este sentido, en donde usted dice que en los siguientes días post-debate hicieron las mediciones, ¿cuándo alcanza el pico Daniel Noboa? Porque efectivamente, sí, tuvo recordación en ese momento cuando está en el debate, pero tuvo que haber hecho un trabajo posterior a eso. ¿Cuándo, dentro de las mediciones que usted tiene, logra ese alto? Mire, el trabajo de Noboa empieza fuertemente con el debate. Al lunes del día del debate, él ya tiene 15 puntos. Él tenía 4 puntos. Después del debate, él sube al 15 y después tiene un crecimiento diario. Tiene 15, tiene 17, tiene 19, tiene 20. Que fue el viernes que nosotros hicimos nuestro último tracking. El día viernes vimos que él ya tenía 21, 20,5 es 21.
y él siguió creciendo. La tendencia de él fue crecer y llegó a 24 puntos. Topic asimismo crece. Nosotros el lunes le encontramos ya con 18, luego tiene 19, luego baja a 17 y luego baja a 17.1. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto del debate generó oportunidades para ciertos candidatos. Estas oportunidades fueron muy bien aprovechadas tanto por la candidatura de Noboa como por la de Topic, que son los que más crecen desde el principio. Pero quiero mencionarles que también hubo otro candidato que tuvo también un crecimiento importante, que es Villavicencio. Fíjese que Villavicencio el día lunes apenas tiene 2% de intención de voto, el día martes 3%, el día miércoles, que ya tiene un candidato, que ya suena que hay un reemplazo, crece al 6%, el día viernes ya estaba en 8%. Entonces, el crecimiento de Villavicencio, de Topic y de Noboa fue impresionante esa semana. El cambio en la intención de voto se dio considerablemente. Francis, está bien, ellos subieron estos tres candidatos que tú hablas. Alguien tuvo que bajar porque ellos captaron el voto justamente de alguna bajada de otro candidato. Así es, Stalin. ¿Bajó la candidata de Revolución Ciudadana en ese proceso? Sí, el asesinato de Fernando Villavicencio, a quien más golpeó en intención de voto fue a Luisa. Ella bajó casi 10 puntos. Para el día miércoles, que empieza ya a estancarse el crecimiento de Topic, ella empieza a recuperar intención de voto. Y eso ya es una opinión pública, opinión personal, porque ya el fin de semana yo ya no hice encuestas, pero el enfrentamiento que tuvo Topic con el expresidente Correa del fin de semana, yo creo que eso le perjudicó y hizo que baje. Muchos que se entusiasmaron con su candidatura vieron que es el mismo político que pelea con lo que no quieren. La gente no quiere una pelea, la gente lo que quiere, como les digo, es soluciones. Y obviamente se vuelve a reconfigurar la intención de voto. Luisa vuelve a recuperar el voto duro. Todos fuimos testigos que los últimos días se dio una campaña muy fuerte del expresidente. Él fue el que afrontó y dio la cara. ¿Para qué? Para recuperar el voto duro que tiene el correísmo, y lo logró. Tuvo el efecto que quería, pero no ganaron un voto más. O sea, tienen su voto que han tenido en la última elección para las seccionales y en la anterior elección presidencial del 21. Es por décimas la diferencia, pero ese es el voto duro. Topic pierde por la pelea, esa es mi opinión, porque él venía creciendo, y Noboa sigue en el crecimiento. ¿Por qué? Porque él no solo tuvo una buena participación en el debate, sino que tuvo una muy buena comunicación en redes sociales post-debate. El post-debate es el que le consolida a Noboa y es el que realmente afirma la predisposición que tenía la gente para votar por él. Entonces vimos que a lo largo de toda la semana los mensajes específicos que él envió lograron consolidar ese apoyo y ese encantamiento que tuvieron a raíz del debate. ¿Ha dejado de ser, Francis, emocional la predisposición electoral para entrar a un proceso por lo menos de razonamiento a quién otorgar un voto? Stalin, lamentablemente no. El ecuatoriano sigue votando con el corazón, sigue dejándose llevar por las emociones. Quien le generó mejores emociones fue el que llegó, fue el que consiguió el voto de los ecuatorianos. Pero Stalin, mire, aquí hay algo y hay que gritar y hay que hacer público. La última semana nosotros tuvimos la posibilidad de hacer investigación toda la semana. Entonces, para nosotros, la sorpresa de que Noboa no existió. Yo ya vi, con muchos amigos usted sabe que en el Ecuador hay una absurda ley que prohíbe que las empresas encuestadoras presenten resultados, sino solo hasta 10 días antes. Esto es un absurdo. Cuando más información necesita la ciudadanía, nos tienen prohibido. Esto es coartar la libertad que tiene la gente de acceder a información.
usted decide qué información cree. Mire, yo con los amigos, con mi familia, que yo les mencionaba los datos, cómo iban, Stalin, mire, yo tengo 30 años haciendo investigación y yo les decía los datos y mi familia me veía y me decía, este man está... ¿Qué estás haciendo? O sea, en Quito era muy, o sea, sonaba mucho y circularon muchas encuestas donde ponían a Otto segundo, donde ponían a todos segundos. La realidad era otra. Esa semana vimos un crecimiento y un cambio en la intención de voto importante. Por eso yo creo que es importante el que la población sepa. Una encuesta no predice el futuro. Una encuesta refleja lo que usted investiga en la fecha en la que está investigando. Si yo investigué el lunes, tengo resultados del lunes, del martes, miércoles del miércoles. Pero eso no quiere decir que yo puedo hacer una profecía de lo que va a pasar el domingo. Mientras más información tiene la ciudadanía, tenga la seguridad de Stalin que va a tomar una mejor decisión. Entonces yo creo que el CNE sí tiene que abrir los ojos, abrir los oídos y darse cuenta. Eso del silencio electoral no existe. Cuando más daño se hace al elector es la última semana cuando las empresas serias no podemos presentar y hacer públicos nuestros resultados. ¿Qué tiene de malo? Mire, en países desarrollados, en Estados Unidos, los resultados usted los ve en tiempo real. Usted va viendo el día incluso de la elección, cómo esta empresa dice cómo va la intención de voto. ¿Y eso qué hace? Eso hace que la gente se motive a ir a votar. ¿Eso qué hace? Hace que las elecciones tengan garantías de que no hubo ningún tipo de lo que se dice, ¿no? Después de cualquier elección, que hubo fraude. Las encuestas ayudan a que los procesos sean más transparentes. Como están estructurados ahora, ustedes ven que mucha gente que creía en amigos que les pasaban información falsa, después dicen, no, pues entonces hubo fraude. Entonces, eso hay que tratar de evitar. Pero como le digo, quienes hicimos investigación, teníamos claro lo que estaba pasando en el escenario Stalin. No lo podían hacer público, evidentemente, no. Y usted habla de algo muy importante, Francis, que lo voy a subrayar aquí porque podría ser uno de los temas importantes de una reforma al Código de la Democracia, ¿no? El tema del silencio electoral es una violación al derecho a la información. Así es, Stalin. Y mire, yo me reuní bueno, yo tengo amigos, mis hermanos son abogados y con ellos estamos trabajando en preparar una demanda para presentar. Inmediatamente se acaba este proceso electoral, porque ahorita ya no se puede hacer nada. Ya está, las reglas están aprobadas y no se pueden hacer sino un año antes de cualquier proceso electoral. Entonces, yo inmediatamente termine, yo sí voy a presentar la demanda, porque, mire, yo nunca he visto cómo falsifican tanto mi nombre en una elección. O sea, cualquiera ponía esto dice clic y sacaban. Esto dice clic y lo mismo pasó con muchas empresas. Bueno, hoy con la inteligencia artificial te pueden hacer todo, ¿no? Te pueden clonar. Así es. Y Stalin, lo más grave es que si es que nos prohíben, nos ponen nos amarran la boca, ¿cómo nosotros podemos defendernos? Claro. Mire, las multas que se han incrementado en el CNE para quien difunde información en tiempos electorales es bien alta. O sea, son cientos de salarios mínimos vitales. Entonces, ¿qué es importante? Las empresas que hicieron y no cumplieron la ley tienen que ser castigadas. Obviamente los que falsificaron, muy difícilmente se va a poder llegar a quien lo hizo. Pero obviamente viendo los resultados uno sabe quién, de qué candidatura sale. Pero Stalin, eso lo puede hacer un joven desde su casa. Eso lo puede hacer una campaña, eso lo puede hacer cualquiera. Pero lo importante que hay que entender es que nosotros como empresas, yo no podía salir a decir, miren, estos son mis resultados, porque caigo en la violación de la ley. Entonces, avanzando un poquito, teníamos este escenario que nosotros ya lo evaluábamos, pero la ciudadanía no lo sentía. Es esa ola
que normalmente pasa en las elecciones de la última semana y del último fin de semana, ¿quién coge esa ola? Y vimos que el que sorprende históricamente en el Ecuador, porque nunca yo en 30 años que hago investigación, he visto que un candidato crezca 20 puntos, más de 20 puntos en una semana. 6 días, 7 días. Claro. Mire, Daniel Noboa, una semana antes del día de la elección, es decir, el domingo al mediodía, él tenía 5 puntos. A la siguiente semana está en la segunda vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Y eso tiene que entender la opinión pública. Cuando uno está en campaña, puede pasar cualquier cosa porque está en campaña. Nada está seguro. Yo le voy a poner un ejemplo, Stalin, para que quienes nos escuchan lo entiendan. Mire, estamos viendo un partido entre Emelec y Barcelona. Emelec mete el primer gol. Emelec en el minuto 25 mete el segundo gol. El comentarista en el minuto 35 dice, no, si Barcelona sigue jugando así, Emelec le va a ganar y le va a pasar con más goles. Pero eso es en el minuto 35. Se van al descanso, regresan bien instruidos, minuto 50, 2-1, minuto 70, 2-2, minuto 80, 3-2, minuto 90, 4-2, gana Barcelona 4-2. Pita el árbitro, ahí se acaba el partido. Eso es lo mismo en una elección. Depende del momento en que usted haga la investigación, usted va a tener un resultado. Pero ¿qué es lo importante? El comentarista que dijo, cuando le meten el segundo gol a Barcelona, chuta, si sigue así le van a meter una paliza. No es que está mintiendo, está diciendo algo que si es que ellos no cambian su forma de juego, al final del partido va a ser más grave el resultado. Pero terminó dándose la vuelta y ganó Barcelona. Eso pasa en una elección. Cuando uno está jugando un partido, uno puede ganar, empatar o perder. Exactamente lo mismo pasa en una elección, Stalin. Qué interesante, Francis, pero a mí me parece importante la iniciativa que has tomado para presentar ante jueces competentes. En la Corte Constitucional voy a poner, porque nos están coartando el derecho, uno de los derechos más importantes, que es la libertad de acceso a información. No tenemos acceso a información. Si usted quiere acceder a información seria, ¿cómo hace? Stalin, a ver, ¿usted qué quería? Usted que es experto y sabe cómo llegar a las fuentes, ¿cómo adquiere información? Claro. Y no se puede hacer pública. Imposible. ¿Sí me entiende? Y es una impotencia porque yo veía cómo la gente recibía y retuiteaban y mire, habían muchos líderes de opinión que también creían en esos datos falsos y ponían el día de la elección, estamos seguros que Otto está en la segunda vuelta, pero líderes de opinión importantes. Entonces eso es evidente que ellos confían en una empresa y esa empresa estaba trabajando con un partido y evidentemente querían generar ese ambiente. Mientras que si usted abre y deja que cada empresa presente, yo puedo responder por mis resultados. Y yo le voy a decir, el viernes a usted o el sábado, Stalin, así va la intención de voto. Y al día lunes usted me va a decir, oiga, pero si usted me dijo que estaba Otto, ¿y usted qué le puedo decir yo? ¿Me equivoqué? No, pues ahí hay una malintención y se va a evidenciar esa malintención. Entonces, ahora no, ahora todos se lavan las manos. Nuevamente muchos dicen, la culpa es de los encuestadores, la culpa es de las encuestas. Mentira, es mentira. Claro, primero porque una encuesta, la opinión pública ha desdibujado para lo que sirve una encuesta. Una encuesta no predice quién va a ganar una elección. Una encuesta nos sirve para entender qué pasa en un momento específico que se investiga. Así es, eso es una foto de ese momento. Exacto. Francis Romero, muchísimas gracias por tu consejo. Stalin, Erika, muchas gracias por la invitación. Un lindo día, un abrazo. Felicidades, cuídese. Gracias, igual.